La mayoría de las personas que cultivan jengibre en casa nunca ven la cosecha que esperaban. Y lo más loco no es porque el jengibre sea difícil de cultivar, es porque nadie les dijo las pocas cosas que realmente importan. Hoy eso cambia. Cuando termine este vídeo, sabrás exactamente qué hacer antes, durante y después de plantar jengibre para obtener rizomas gruesos y pesados y más jengibre del que jamás hubieras imaginado en tu propio jardín. En este canal, no nos limitamos a plantar y esperar lo mejor. Cultivamos de forma más inteligente. Si te tomas en serio el cultivo de jengibre grande y sano, no querrás perderte lo que viene a continuación. Muy bien, vamos a ello. Quiero empezar siendo sincero contigo por un segundo. He hablado con tantos cultivadores domésticos que me cuentan la misma historia. Plantan jengibre, lo riegan, esperan y luego pasan semanas y no pasa nada. O peor aún, lo desentierran meses después y encuentran rizomas diminutos y tristes que apenas parecen jengibre. Y se culpan a sí mismos. Piensan que no tienen mano para las plantas o que el jengibre es una planta exótica difícil que solo crece en condiciones tropicales perfectas. Pero esa no es la verdad. La verdad es que el jengibre es en realidad una de las plantas más generosas que puedes cultivar en casa cuando entiendes lo que necesita. Y la mayoría de las veces, la diferencia entre una cosecha decepcionante y una absolutamente masiva se reduce a un puñado de decisiones. Decisiones que se toman incluso antes de que el jengibre entre en la tierra. Así que hablemos de esas decisiones una por una. Y te prometo que, una vez que las apliques, toda tu relación con el cultivo de jengibre cambiará por completo. Lo primero de lo que tenemos que hablar es del propio jengibre, el rizoma con el que estás empezando. Porque hay algo que la mayoría de los cultivadores principiantes no se dan cuenta. No todo el jengibre es igual, y el trozo con el que empieces determinará literalmente el tope de toda tu cosecha. Podrías hacer todo lo demás perfectamente, y aún así terminar con una cosecha débil si empezaste con el rizoma equivocado. Entonces, ¿cómo es el rizoma correcto? ¿Quieres algo regordete, firme, pesado en tu mano? Cuando lo mires, deberías poder ver pequeños nódulos o protuberancias en la superficie. Esos se llaman brotes de crecimiento u ojos, y esos son los puntos donde van a surgir tus nuevos brotes. Cuantos más brotes sanos tenga tu rizoma, más brotes obtendrás. Y más brotes significa más planta, lo que eventualmente significa más jengibre. Ahora, si estás obteniendo tu jengibre del supermercado, lo cual está totalmente bien, por favor, hazte un favor y elige orgánico. Esto es tan importante y mucha gente se lo salta. El jengibre convencional que encuentras en la mayoría de los supermercados a menudo ha sido tratado con un inhibidor de brotes. Es un químico diseñado para evitar que el jengibre brote en el estante para que se vea bonito por más tiempo. Pero cuando llevas ese jengibre tratado a casa y lo plantas, ese mismo químico trabaja en tu contra. Tu jengibre simplemente se queda ahí en la tierra sin hacer absolutamente nada. Y te quedas preguntándote, ¿qué salió mal? El jengibre orgánico no ha sido tratado con esos químicos, por lo que los rizomas están listos y ansiosos por despertar cuando los plantas. Los brotes de crecimiento están vivos y responden. Eso es exactamente lo que quieres. Ahora, una vez que hayas elegido tu rizoma, aquí tienes un paso que considero ineludible. Y es uno que un número sorprendente de personas se saltan porque suena demasiado simple. Sumerge tus rizomas de jengibre en agua durante la noche antes de plantar. Eso es todo. Simplemente déjalos en un cuenco con agua a temperatura ambiente durante 8 a 12 horas. Lo que esto hace es rehidratar el rizoma y esencialmente indicar a esos brotes de crecimiento que es hora de despertar. Le estás diciendo a la planta, oye, las condiciones son buenas, es hora de crecer. Y aquí tienes una pequeña mejora para ese proceso de remojo que ha marcado una verdadera diferencia para mí. Añade una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno al agua, aproximadamente un cucharadita por cada taza de agua. El peróxido de hidrógeno es un potente desinfectante natural, y lo que hace es matar cualquier espora de hongo o bacteria que pueda estar en la superficie de tu rizoma. No siempre puedes ver esos patógenos, pero a menudo están ahí. Y si entran en tu tierra, pueden causar podredumbre antes de que tu jengibre tenga la oportunidad de brotar.
El paso de remojo con peróxido de hidrógeno es como darle a tu jengibre una pizarra limpia antes de que entre en la tierra. Después del remojo, no te apresures a plantar de inmediato. Saca tus rizomas del agua y déjalos secar al aire en una superficie limpia durante 1 o 2 días. Lo que estás esperando es que los extremos cortados, los lugares donde hayas roto o separado trozos, formen una capa seca y ligeramente endurecida llamada callo. Este callo es una barrera natural contra la podredumbre. Sella esa herida abierta, por así decirlo, y protege el rizoma una vez que está rodeado de tierra húmeda. Saltar este paso y plantar rizomas húmedos recién cortados es una de las formas más rápidas de perder tu cosecha por podredumbre. Así que, sé paciente y deja que se forme ese callo. Ahora hablemos de dónde vivirá tu jengibre, el recipiente y la tierra, porque incluso un rizoma perfectamente preparado tendrá problemas si se planta en el entorno equivocado. El jengibre tiene una forma específica de crecer. Se extiende hacia afuera, no hacia abajo. Las raíces y los rizomas viajan horizontalmente bajo la superficie del suelo, expandiéndose en todas direcciones. Así que, lo que eso significa para ti es que necesitas un recipiente que les dé espacio para extenderse. Una maceta que sea ancha es mucho más importante que una maceta que sea profunda. Recomiendo usar algo de al menos 30 a 35 centímetros de ancho y unos 20 a 25 centímetros de profundidad. Si tienes espacio para algo más grande, aún mejor. Cuanto más espacio horizontal tenga tu jengibre, más podrá extenderse y más grandes y abundantes crecerán tus rizomas. No intentes meter jengibre en una maceta pequeña y estrecha y luego te preguntes por qué obtuviste una cosecha minúscula. Dale espacio y te recompensará. El drenaje es absolutamente fundamental. El jengibre adora la humedad, pero no puede tolerar estar en tierra anegada. Si tu recipiente no tiene agujeros de drenaje, o si los agujeros están bloqueados o son demasiado pequeños, el agua se acumulará en el fondo de la maceta. Las raíces se asfixiarán y tus rizomas se pudrirán. Asegúrate de que tu recipiente tenga buenos agujeros de drenaje abiertos y que el agua fluya libremente cuando riegues. Ahora, hablemos de la mezcla de tierra porque aquí es donde realmente puedes darle a tu jengibre una ventaja injusta. La tierra para macetas comercial por sí sola está bien, pero no es ideal. El jengibre quiere algo que sea rico en nutrientes, que retenga la humedad razonablemente bien, pero que drene lo suficientemente rápido como para que las raíces nunca estén demasiado tiempo mojadas. Es un equilibrio, y la forma de lograrlo es construyendo una mezcla personalizada. La combinación que te he encontrado que funciona mejor es 2 partes de tierra para macetas de buena calidad, una parte de compost y una parte de perlita. La tierra para macetas te da la estructura base. El compost aporta nutrientes y actividad microbiana beneficiosa, que alimentará tu jengibre a medida que crece. Y la perlita, esas pequeñas partículas blancas y ligeras, abre la mezcla y crea bolsas de aire para que el drenaje sea excelente incluso cuando riegas regularmente. Antes de llenar tu recipiente, hay un ingrediente más que quiero que añadas a esta mezcla. Harina de huesos. Solo una cucharada por maceta incorporada a la tierra. La harina de huesos es rica en fósforo, y el fósforo es el mineral más responsable del desarrollo de las raíces y los rizomas. Anima a tu jengibre a invertir energía en construir rizomas grandes, gruesos y pesados bajo tierra, que es exactamente lo que quieres. Si también puedes encontrar algo de ceniza de madera, una ligera espolvoreada de esta añade potasio, que apoya la salud y el vigor general de la planta. Plantas sanas por encima de la tierra significan plantas productivas por debajo de la tierra. Muy bien, ahora estamos listos para poner el jengibre en la tierra. Y esta es la parte donde incluso veo a jardineros experimentados cometer un error que les cuesta su cosecha. El error es plantar demasiado profundo. El jengibre es una planta de poca profundidad. Los rizomas crecen justo cerca de la superficie. Si los entierras profundamente, les costará mucho salir, y en muchos casos, la humedad en la tierra profunda hará que se pudran antes de que broten. ¿Quieres plantar tus rizomas a solo 2,5 a 5 centímetros debajo de la superficie? Eso es todo. Apenas cubiertos con tierra.
Y asegúrate de que los brotes de crecimiento, esos pequeños nudos puntiagudos de los que hablamos antes, estén mirando hacia arriba. Necesitan apuntar hacia la superficie para que los brotes puedan encontrar su camino. Si estás plantando más de un rizoma en el mismo recipiente, sepáralos entre 15 y 20 centímetros. Esto le da a cada planta suficiente espacio para desarrollar su propio sistema de raíces sin competir demasiado agresivamente con sus vecinos. Una vez que los rizomas estén en su lugar, cúbrelos suavemente con tu mezcla de tierra. Recuerda, solo 2,5 a 5 centímetros. Y presiona la superficie suavemente. Luego añade una capa fina de mantillo justo encima de la tierra. Medio centímetro de paja, hojas secas o incluso astillas de madera funciona perfectamente. Esta capa de mantillo hace varias cosas importantes. Evita que la humedad de la tierra se evapore demasiado rápido entre riegos. Regula la temperatura de la tierra y protege esos rizomas poco profundos a medida que se desarrollan. En climas más fríos, esa regulación de la temperatura por sí sola puede ser la diferencia entre que tu jengibre brote a tiempo o que permanezca latente durante semanas. Ahora, hablemos del riego porque este es probablemente el tema sobre el que más preguntas recibo cuando se trata de jengibre. Y entiendo por qué. Parece un equilibrio delicado. El jengibre necesita humedad constante, pero demasiada agua lo matará. Entonces, ¿cómo encuentras ese punto óptimo? Piensa en ello así. Quieres que tu tierra se sienta como una esponja escurrida, húmeda por todas partes, pero no goteando y definitivamente no seca como un hueso. Ese es el objetivo. En un nivel práctico, para la mayoría de los climas, eso significa regar cada 2 o 3 días. Pero aquí está la clave. No riegues con un horario fijo sin comprobar. Antes de regar, introduce el dedo aproximadamente 2,5 centímetros en la tierra. Si se siente seca a esa profundidad, riega. Si todavía se siente húmeda, dale otro día y vuelve a comprobar. Este simple hábito salvará tus plantas de jengibre más veces de las que puedes contar. Una técnica que me encanta para el jengibre es el riego por debajo. En lugar de verter agua sobre la parte superior de la tierra, coloca tu maceta en una bandeja o cuenco de agua y déjala en remojo durante unos 20 o 30 minutos. La tierra absorberá el agua desde abajo a través de la acción capilar. Esto hace dos cosas que son realmente valiosas. Primero, mantiene la superficie de la tierra más seca, lo que reduce el riesgo de moho superficial y crecimiento de hongos. Segundo, entrena las raíces para que crezcan hacia abajo, hacia la humedad, lo que resulta en un sistema de raíces más fuerte y profundo en general. Prueba este método y creo que notarás una verdadera diferencia en cómo se desarrollan tus plantas de jengibre. No olvides que el jengibre es una planta tropical de corazón y a las plantas tropicales les encanta la humedad. Si estás cultivando tu jengibre en interiores o en un clima particularmente seco, el aire alrededor de la planta puede jugar en tu contra. Rocía tus plantas ligeramente cada pocos días o coloca una bandeja poco profunda de agua cerca de la maceta para que, a medida que el agua se evapore, cree un microclima más húmedo alrededor de tu jengibre. Estos pequeños detalles suman mucho. Hablemos ahora de la luz, porque esta es otra área donde la gente a menudo se equivoca en ambas direcciones. El jengibre no quiere luz solar directa y fuerte, especialmente no el sol del mediodía que golpea con toda intensidad. Ese tipo de exposición quemará las hojas y estresará la planta. Pero el jengibre tampoco quiere sombra profunda, porque sin suficiente luz, la fotosíntesis se ralentiza. La planta no genera suficiente energía y el crecimiento se detiene. Lo que al jengibre le encanta es la luz brillante indirecta. Un lugar donde reciba el sol de la mañana, que es suave y cálido, y luego luz filtrada o moteada el resto del día es absolutamente ideal. Bajo el dosel de un árbol, cerca de una ventana orientada al este, o en un lugar que reciba algo de sombra por la tarde, todos estos son excelentes ambientes para el jengibre. Observa tus plantas. Si las hojas se ven pálidas, descoloridas, o los bordes se están rizando, está recibiendo demasiada luz solar directa. Muévela a un lugar un poco más sombreado. Si la planta se ve espigada, los tallos se estiran y se alargan, o el crecimiento parece muy lento y débil, probablemente necesite más luz.
Aquí hay algo de lo que quiero hablar un momento, porque no se menciona lo suficiente. Alimentar tu jengibre mientras crece. Mucha gente planta jengibre en algo de tierra, lo riega, y esa es la extensión del cuidado que le dan. Pero el jengibre es una planta hambrienta, especialmente cuando está creciendo activamente y tratando de producir esos rizomas grandes y densos bajo tierra. Cada 2 o 3 semanas durante la temporada de crecimiento, dale a tu jengibre un alimento líquido. El té de compost es mi favorito personal porque es natural, suave y está repleto de un amplio espectro de nutrientes y microbios beneficiosos. Si no tienes té de compost disponible, un fertilizante líquido equilibrado también funciona bien. Solo evita cualquier cosa con demasiado nitrógeno. El nitrógeno promueve un crecimiento frondoso y exuberante, pero lo que quieres es el desarrollo de raíces y rizomas, y para eso necesitas más fósforo y potasio que nitrógeno. Mantén tu fertilizante equilibrado o ligeramente inclinado hacia fórmulas para el desarrollo de raíces. A medida que avanza la temporada y empiezas a ver que las hojas comienzan a amarillear y la planta se ralentiza, esa es tu señal de que el jengibre está terminando su ciclo de crecimiento. En este punto, reduce el riego y deja que la tierra se seque más entre sesiones. La planta está redirigiendo toda su energía hacia los rizomas ahora, terminando esas raíces grandes y gordas que vas a cosechar. Déjala hacer lo suyo. Ahora quiero abordar algo práctico, los problemas que inevitablemente surgirán y cómo abordarlos rápidamente. Porque detectarlos a tiempo es la diferencia entre salvar tu cultivo y perderlo. Si tu jengibre no brota después de 3 o 4 semanas, lo primero que debes comprobar es la temperatura del suelo. Esto es algo que muchos cultivadores pasan por alto. El jengibre necesita calor para germinar. La temperatura del suelo debe ser de al menos 21 de Guanaco. Si estás cultivando en un clima fresco o a principios de primavera, cuando las noches aún son frías, tu suelo podría estar simplemente demasiado frío. La solución es una alfombrilla térmica para plántulas colocada debajo de la maceta. Mantiene una temperatura constante y cálida del suelo y puede transformar completamente tus resultados de germinación. Si la temperatura no es el problema, vuelve a comprobar si tu jengibre fue tratado con un inhibidor de crecimiento, en cuyo caso lo mejor es empezar de nuevo con jengibre orgánico. Si ves hojas amarillas, las causas más comunes son el exceso de riego, el mal drenaje o una deficiencia de nutrientes. Primero, comprueba tu drenaje. Asegúrate de que el agua fluya libremente por el fondo de tu maceta. Luego, mira la frecuencia de riego. Si la tierra permanece mojada durante días después de regar, necesitas regar menos o mejorar tu mezcla de tierra. Si el drenaje es bueno y no estás regando en exceso, la planta podría simplemente tener hambre. Una buena alimentación con un fertilizante líquido equilibrado puede volver a poner las hojas amarillas verdes con relativa rapidez. Los rizomas podridos casi siempre son causados por una de dos cosas: plantar demasiado profundo o mantener la tierra demasiado húmeda. Si encuentras podredumbre en tu recipiente, retira las piezas afectadas inmediatamente. Deja que todo se seque. Y cuando vuelvas a plantar, concéntrate en una plantación poco profunda y en un suelo con buen drenaje. La prevención lo es todo con la podredumbre porque, para cuando la ves, a menudo ya ha causado daños significativos. Si tus plantas de jengibre se ven generalmente atrofiadas y tristes, cortas, escasas, sin producir hojas nuevas, o no están recibiendo suficiente luz, o no han sido alimentadas en un tiempo, muévelas a un lugar más brillante y dales un alimento líquido. A menudo verás una mejora notable en 1 o 2 semanas. Ahora déjame hablar de la cosecha, porque aquí es donde todo tu arduo trabajo da sus frutos. Y es realmente emocionante cuando finalmente llegas a este punto. El jengibre suele estar listo para cosechar entre 8 y 10 meses después de la siembra, pero el momento puede variar según tu clima y las condiciones de cultivo. La señal más clara de que tu jengibre está listo es el follaje. Cuando las hojas comienzan a amarillear y a morir por sí solas, significa que la planta ha terminado su vida aérea durante la temporada, y toda la energía se almacena en esos rizomas. Es entonces cuando cosechas. Para cosechar puedes desenterrar toda la planta, raíces, rizomas y todo, y luego separar los trozos de jengibre.
Cepilla la tierra, enjuágalos suavemente y déjalos secar durante un día antes de almacenarlos. El jengibre fresco se conserva bien en el frigorífico durante varias semanas, y si quieres conservarlo más tiempo, puedes congelarlo entero. De hecho, se raya aún más fácilmente congelado. Pero aquí hay algo que me encanta absolutamente de cultivar jengibre, y quiero asegurarme de que lo sepas. No tienes que esperar a una cosecha completa para disfrutar de tu jengibre. Una vez que tu planta esté bien establecida y creciendo fuerte, normalmente alrededor de 4 o 5 meses, puedes hacer lo que se llama una cosecha parcial. Con cuidado retira un poco de tierra del borde exterior de tu recipiente. Verás rizomas jóvenes allí, más cerca de la superficie. Rompe o corta suavemente una pequeña sección. Luego vuelve a cubrir el resto con tierra. La planta seguirá creciendo y produciendo. Obtendrás jengibre fresco para cocinar durante toda la temporada de cultivo, y la planta principal seguirá desarrollando los grandes rizomas centrales que cosecharás completamente al final. Es lo mejor de ambos mundos. Una última cosa que quiero mencionar antes de terminar, y esto es algo que me llevó un tiempo descubrir por mi cuenta. El secreto para rizomas consistentemente grandes año tras año no es solo la técnica. Es comenzar la próxima temporada con los mejores rizomas posibles de la cosecha de esta temporada. Cuando termines tu cosecha, aparta los trozos más grandes, firmes y con más brotes. No te los comas. Guárdalos cuidadosamente en un lugar fresco y seco y úsalos como material de siembra para la próxima temporada. Cada año que hagas esto, estás seleccionando esencialmente la mejor genética que tu jengibre tiene para ofrecer. Y con el tiempo, tus cosechas seguirán mejorando y siendo más grandes. El jengibre recompensa a los cultivadores que prestan atención. Recompensa a los que se preparan adecuadamente, a los que construyen buena tierra, a los que riegan con intención en lugar de por costumbre. Y ahora tienes todo lo necesario para ser exactamente ese tipo de cultivador. Eso es todo por hoy, y sinceramente, espero que esto haya cambiado la forma en que piensas sobre el cultivo de jengibre en casa. Si has encontrado un valor real en esto, por favor, suscríbete al canal y dale un me gusta a este video. Nos dedicamos a descubrir los secretos de jardinería que te ayudan a prosperar. Cultivemos el futuro juntos. Tu próxima gran cosecha está a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima, mete las manos en la tierra, confía en el proceso y feliz cultivo.